Bueno, hablar de futuro, uno siempre antes hablaba de varios años, pero cuando mencionamos el futuro ahora estamos haciendo una proyección de 5, 2 años. Entonces, ¿cómo ven ustedes, pensando en esta lógica, lo que mencionábamos, la colaboración, imaginarse que son copilotos con una idea común? ¿Cómo seguir potenciando esa sinergia y qué cosas se deberían hacer? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes entre la fintech y la banca tradicional? José Manuel, si puedes, parto yo. Primero que todo, creo que es importante decir que voy a hablar poco, sobre todo para los que ya me han visto mucho, que no me empiecen a odiar. Y habiendo dicho eso, agradecer a José Manuel que vino a esta casa, que ha sido este evento que nos ha acogido por 2 días, a la industria fintech en su pleno, la cual por mucho tiempo fue vista como la enemiga de los bancos y los bancos los enemigos de las fintech, pero creo que no puede estar más cerrada esa definición, tanto así que juntos hemos querido dar una señal de que tenemos un desafío común, que no es uno contra otros, sino es uno como un cuerpo colegiado, todos contra la inclusión financiera, todos contra el sobreendeudamiento, todos contra la falta de educación financiera. Los bancos ya han mostrado señales muy profundas en esto, más allá hasta decirlo, algo que hemos visto todos con el Banco Estado y muchos otros, pero agradecerle a José Manuel que nos haya acompañado y para lanzarnos a contestar la pregunta, si te parece, partes tú. Muy bien, también agradecer a José Gabriel, agradecer a la organización de FinTech Chile el poder hacer esta conversación. Yo me he querido poner corbata porque mis abuelos, que eran obreros y campesinos, se ponían corbata por las ocasiones importantes. Y me parece que es un acto de respeto hacerlo también en esta ocasión. Decir sí que tenemos, y comparto con José Gabriel, el proyecto más complejo que en Chile se ha hecho en la banca, pero que en este caso incorpora a muchos otros actores. Cualquier otro proyecto de años, de décadas incluso pasadas, más bien se refiere a pocos actores que podrían involucrar muchos activos en términos de monetarios, pero las complejidades eran en parte tecnológicas, en parte normativas, pero era posible encontrar un camino entre pocas personas. El proyecto de Sistema de Finanza Abierta, en mi juicio, es el proyecto más complejo, de centenares de nuevos actores, el proyecto más que involucra, por lo tanto, un marco normativo que todavía está en construcción. Un segundo gran complejo o dificultad a superar tiene que ver con la tecnología asociada a esto, de manera de cuidar, como primer punto, en la data y cuidar el elemento de ciberseguridad. Y tercero, lo digo en buena forma, en el sentido que necesitamos un regulador que pueda estar al nivel de poder hacer un seguimiento de manera que la implementación no genere un problema. Eso es el marco. A diferencia de otras industrias, en la banca necesitamos y queremos siempre el mejor regulador posible, porque eso es un activo que el sistema financiero en general dispone en Chile. Sí, y ahí, José Gabriel, me imagino que tú tomas un poco la dificultad que plantea en este caso José Manuel, pero hay, me imagino, algunas experiencias aprendidas y una proyección de en qué cosas en concreto se puede trabajar de forma colaborativa. Absolutamente. Para tomar la pregunta anterior y profundizar con esta, yo soy súper idealista. Me gusta declararme como un soñador y veo un futuro en el cual esperemos que en los próximos 5 años seamos capaces de brindar soluciones reales a todas las personas. Hace unas horas atrás hablaba, no me acuerdo con quién, pero hablaba una persona, Juanito Pérez. Y Juanito me decía algo que tiene toda la razón. Me decía: José Gabriel, es que en Chile hay más celulares que cepillo de dientes. Y primero, que cochinos somos, bueno, lavémonos los dientes. Y segundo, es cierto, hay más celulares que cepillos de dientes. Por lo tanto, esto lo que nos permite es que nosotros estamos en el bolsillo de las personas. Y en los próximos 5 años debemos lograr que todos los chilenos puedan realizar todas sus operaciones del día a día
todas las operaciones financieras y, por supuesto, hacerlas con educación financiera, que es el desafío más grande. Y con eso lo vinculo a los desafíos que hemos tenido en conjunto. Un desafío importante es que es cierto que en Chile hay digitalización para todos, pero cuando uno le hace doble clic al todos, ¿quiénes son todos? Empezamos a excluir a los pensionados, a la gente mayor de edad en muchas ocasiones, no se les da el servicio. Empezamos a excluir a ciertas provincias, no nos estamos haciendo cargo del todo de verdad. Por lo tanto, un desafío es generar una regulación que nos permite y nos incentive a desarrollar productos realmente para todos, en un contexto que hasta ahora ha sido bastante bueno. Nosotros como industria fintech es súper raro esto, pero fuimos a pedir que nos regularan también. Es una coincidencia que hemos tenido con los bancos. Queremos que nos regulen, porque eso da certezas jurídicas. Sí. Tuvimos un estallido social, yo cada vez que hago estos comentarios saltan levantando la mano, pero no, tuvimos un estallido social que, independiente de las causales, generó incertidumbre jurídica y generó inestabilidad, y eso espantó a muchos inversionistas de Chile. Logramos dar certezas, logramos dar continuidad a un proceso legislativo que tenía muchos años en leyes, como lo hemos venido repitiendo, que han tenido el 99% de aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado, como la ley FinTech. Pero esos desafíos tienen que tender a ser, buscar lo que queremos, incentivar la innovación y seguir trabajando en esto. Mucha regulación es lo que tenemos que evitar. Sí, José Manuel, y a tu parecer, ¿dónde están los riesgos de que no se avance precisamente en esa colaboración? Hay un punto acá que se destaca bastante en el ecosistema de las fintech, que es hacerlas mucho más democráticas, que ciertos grupos excluidos, los pensionados, los jóvenes, puedan también tener una opción, y además con la facilidad que nos entrega la tecnología, que es el ejemplo, por ejemplo, de los celulares. Sí, al plantear que este es el proyecto más ambicioso, implica eso, mirar dónde estamos y cuál es la brecha, ojalá a cubrir, ¿no? Chile tiene el mejor nivel, el mayor nivel también de medios de pago latinoamericanos. El 96% de la población tiene medios de pago, cuentas, algún tipo de cuentas. Hay 44 millones de cuentas para un país que, incluyendo los niños, somos 20, ¿no? Pero eso no es todo lo que el siglo XXI exige para poder ser ciudadanos de este siglo. En Europa las personas tienen no solo medios de pago múltiples, sino tienen alternativas de inversión, de ahorro, de crédito o de seguro, que les permite a una institución financiera europea decir, mira, yo quiero que mis clientes lleguen a tener 15 productos per cápita. En Chile no llegamos a 4, ¿no? Hay una brecha muy grande. Hoy día la mayor parte de las personas en Chile Vive tienen una cuenta de ahorro, algunos disponen de medios de pago, entre ellos la cuenta RUT. A mí me tocó crear la cuenta RUT, la conozco bien. Algunos tienen tarjetas, pero empezamos a mirar y empezamos cada vez a segmentar que no todos disponen de ese universo que he mencionado. El poder lograr que esto efectivamente se alcance es el gran desafío. Estamos a años luz, al doble, yo diría, de lo que es Brasil. Sí, incluyendo en medios de pago. Y tenemos una historia en términos de, por ejemplo, la transferencia financiera, electrónica de fondos, hace 15 años que en Chile son instantáneas y son gratuitas. Hace un mes atrás, conversando en Argentina, nos decían, pero ¿cómo son gratuitas? Mira tú, aquí en Argentina valen del orden de 0,7 centavos de dólar la transacción. Y no es instantánea necesariamente. Y en Europa, si la quiero hacer instantánea, tengo que pagar también, ¿no? Estamos mejor que otros lados, sí, pero tenemos una brecha, es lo importante señalar. Voy a tu pregunta porque me empiezo a alargar. ¿Cuál es el sentimiento? Es desafío, desafiante, pero también de miedo, que nos podemos truncar en este proceso. La implementación es clave. ¿Qué ha pasado en nuestros países? Lo que no nos puede pasar. ¿Cuál es el riesgo principal? Que toda la institucionalidad que va a estar acá invirtamos centenares de millones de dólares. En Australia se invirtieron 1.000 millones de dólares, en Brasil se invirtieron 500 millones de dólares, y que el uso, que las personas, que los RUT que trancen en el sistema de finanzas abiertas sean muy pocos.
Yo no quiero que pase lo de Australia, voy a extremar algunos ejemplos, pero para provocar en la conversación que menos del 1% de los habilitados para el sistema de finanzas abiertas operan en el mismo sistema. O que Brasil, que es el caso más exitoso, sea del 20%. 20% de 100. Y que en el Reino Unido sea del 10%. Yo aspiraría que en Chile seamos realmente un caso exitoso sobre el 50%. Y eso significa confiabilidad en la data que entrego, significa seguridad en la transacción, cuidado de esa data, pero también seguridad que la transaccionalidad termina y que no tengamos lo que hoy día sucede en Brasil y en los ejemplos que di, que hay transaccionalidad de 2 dígitos, 20 y 30% que no termina, que en algún minuto en la cadena se corta. Eso no nos puede pasar. Entonces, resumo, la implementación es clave. Necesitamos muchas cosas para hacerlo bien. Y mi susto es que tenemos poco tiempo, porque esto tiene que estar en junio de 2026, nos queda 1 año y 2 meses, no sé si va a estar vivo a esa época, pero voy a hacer los esfuerzos para que el sistema opere, ojalá, al 100%. José Gabriel, ¿cómo respondes tú a esos temores que plantea, en este caso, en relación a otras experiencias internacionales? A ver, compartimos al 100% que la ejecución es más importante que una bonita idea. Muchas buenas ideas han fracasado porque no hemos sido capaces como sociedad de implementarlas. Habiendo dicho eso, tenemos un rol que estamos trabajando codo a codo con la BIF, con las cooperativas, con las cajas de Chile, que es participar del foro consultivo que ha disponibilizado la CMF justamente para asegurar que se haga bien la implementación. Es un temor que tenemos todos. Una mala implementación que no siga un estándar internacional es un riesgo. Tenemos que seguir estándares que nos den, de nuevo, certeza a todos. Estamos trabajando para ello. Este temor, junto con la BIF, junto con las cajas, insisto, cooperativas y las aseguradoras, estamos trabajando para que este temor se traduzca en acciones y en asegurar lo más importante en esto, que es dar garantías de que los consumidores van a tener su información protegida y que van a poder disponibilizar y acceder a productos financieros de mejor calidad, o mejor dicho, de los que ellos estén buscando en el momento adecuado, en la situación adecuada. Y aquí es bien importante entender lo que queremos con esta ley. Esta ley lo que busca es romper una asimetría propia de este tipo de industrias, que es la asimetría de la información. Cuando una entidad, una emisora, como lo puede ser TAP, tiene la información transaccional de una persona, es capaz de ofrecerle mejores productos. Esa información es muy rica y es de la persona. Tenemos que asegurar que los estándares permitan que la persona pueda sentirse y saberse dueño de esa información, tomar la información y entregársela, por ejemplo, a un banco para que le ofrezca un producto acorde a sus necesidades. Ya que el banco, antes de conocer esa información, no le va a poder ofrecer algo bueno, porque no la conoce a esa persona. Esta ley va a permitir que eso suceda, pero estamos hablando de movimiento de data, por eso nos importa mucho que la ejecución se haga bien. Por eso nos importa tanto, y Roberto Paso, por ejemplo, que es uno de los participantes del Comité de Finanzas Abiertas del gremio, se preocupa de que cuidemos que se implementen los estándares adecuados. El equivocarse en una definición puede hacer que esto no funcione bien y puede ser carísimo para los bancos, y peor, lo más malo que puede pasar es que sea una ley de portabilidad financiera 2.0 que fue un desastre. No queremos que eso vuelva a pasar y por eso nos tenemos que hacer cargo. Y estamos trabajando para ello. Sí, para que no exista una duplicidad ni haya también ciertas contradicciones que pueden existir desde el punto de vista legislativo. Pero a partir de eso, ¿qué principios comunes sienten ustedes en los cuales sí se ha avanzado y que pueden estar, de alguna manera, empujar para que este debate sea lo suficientemente eficiente, y también la implementación, ¿no?, que es lo que están ustedes coincidiendo? Yo creo que ha habido un espacio importante en lo que se denomina el foro del sistema de finanzas abiertas. Ahí ha ayudado la Universidad Adolfo Ibáñez. Los privados hemos apoyado incluso para que esa instancia exista. Y ha sido un espacio donde se ponen los riesgos, porque aquí hemos puesto titulares y sin embargo hay que bajar. Uno dice, a ver, por ejemplo, solo un título,
que lo adiciono, ¿no? Lo que se denomina el consentimiento, la proporcionalidad y la finalidad. Palabras que no voy a entrar, pero que tienen que ver con definiciones clave, de manera de que el dato que se entregue se utilice en la forma que la persona tiene conciencia que es para eso el dato, no para otra cosa. Y no se utilice posteriormente una vez que la finalidad ha terminado. ¿Qué peligros tiene eso? Mal uso de la data. Captura la data por entes que no juegan en forma adecuada. ¿En dónde estamos? Yo creo que muy en una visión común. Es que ese espacio que ha permitido compartir riesgos, el regulador, que es el que tiene que tomar las definiciones, porque es un espacio no, la palabra es que no obliga, ¿no? Es solo consultivo. Foro consultivo, así se llama. Necesitamos que los que tienen la decisión y la responsabilidad, a partir de lo que se ha planteado, tomen un camino de respuesta y tengan una propuesta. Creo que coincidimos en muchos de los elementos que yo he señalado, y porque tienen que ver con que requerimos que la transaccionalidad sea 100%. ¿Cuál es la dificultad principal? Por ejemplo, estamos a un año, ¿cuánto? ¿Un año, un mes? De junio del 2026. El sistema final, el foro consultivo que he mencionado termina en un mes más. No se ha explicitado desde el punto de vista del regulador si este foro va a continuar. O sea, mi punto es, necesitamos claridad de la gobernanza de lo que queda y claridad de los pasos e hitos para que esto funcione en junio del 2026. A mí me ha tocado jinetear, liderar muchos macroproyectos y los detalles de los hitos son clave. En este minuto yo no podría decirte cuál de aquí a junio del 2026 son los 4 hitos relevantes. No están definidos. Y hay que definirlo. Y nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros hemos propuesto, incluso en algunas situaciones en forma conjunta, pero debe haber una gobernanza que aquí falta por definir y yo espero que eso tenga una respuesta pronta. Sí, en ese sentido, José Gabriel, y claro, estamos haciendo una visión a futuro, estamos analizando también cuáles son los temores y los desafíos, pero cuando uno empieza a analizar el tema de la fintech y la banca tradicional, y no solo en nuestro país, esto, Brasil, Argentina, hay diferencias y esas estuvieron. Entonces, ¿qué diferencias también en algún momento los enfrentaron y ustedes sienten que ahora ya hay una mayor proyección en esos intercambios? Me imagino que en algún momento fueron bien sustanciales, pero que hoy se han ido como... Mira, un ejemplo muy interesante es esta misma ley. Antes de empezar a ver la ley, hay 7 gremios que están involucrados en esta ley. Yo creo que teníamos enormes diferencias antes de que empezáramos a sentarnos a conversar en la ley. Diferencias por entendimientos, cada uno desde su vereda, de lo que era bueno y lo que era malo. Nosotros evidentemente estamos empujando mucho el sistema de finanzas abiertas porque creemos que es el camino para romper una asimetría y vamos a empujar con todo al principio. Y nos enfrentamos a distintos gremios con distintas posiciones. Y íbamos a empujar como caballo inglés a que esto sucediera. Evidentemente, al principio las posiciones diferían mucho unos de los otros porque teníamos entendimientos y estábamos preocupados por distintas cosas de la misma materia. Unos estaban preocupados por el costo, otros estaban preocupados por la protección de datos, otros estaban preocupados por las consecuencias de perder, y literalmente escuché esto, no de los bancos, de otro gremio, escuché decir, oye, yo he invertido mucho tiempo en conseguir un cliente y ahora tú vas y por una ley me lo vas a quitar. Y es terrible que alguien haya pensado eso en un minuto. Tú tienes el cliente porque el cliente te elige. Cada segundo te elige y debe ser libre de elegirte cada segundo. Y en eso compartimos criterios con los bancos, compartimos criterios con la mayoría de los gremios y el entendimiento que logramos fue lo que nos permitió acercarnos. Pero efectivamente hubo diferencias. Cuando nos dedicamos a escucharnos, nos dimos el tiempo, y este foro sirvió mucho para eso, que nació el foro con otro objetivo, pero terminó acercándonos a los gremios para buscar posiciones comunes, mínimos comunes, de entender de que no puede ser una ley que gaste $1.000 millones, evidentemente. Nosotros en TAP somos emisores, no tenemos $1.000 millones para gastar.
y que tiene que tener un resultado esperado. Y ahí me gustaría agregar dos cosas y con esto termino este punto. Lo primero, hay un estudio que hizo McKinsey que me encanta, que habla de que el sistema de finanzas abiertos con una madurez de 10 años espera que impacte entre el 1 y el 5% en el PIB de un país. En países como India va a ser cercano al 4,5 y en países como Reino Unido se espera que esté más cercano al 1, evidentemente por la madurez del sistema financiero de cada país. Por lo tanto, hay expectativas que sirvan, o sea, que esto funcione. Pero de nuevo, tenemos que entender cuáles son los dolores que vamos a tener que recorrer y no podemos darnos el gusto, el lujo en Chile, un país tan chiquito, de gastar N millones de dólares como en algún minuto estuvo dando vueltas, porque realmente fue esa envergadura que se estuvo avalando en su minuto. Me atrevería a decir que ya esperemos que eso no es el camino, estamos trabajando para que eso no suceda. Y el segundo punto, muy rápidamente, la ley FinTech no está sola. El problema que tenemos, y en esto tenemos un consenso absoluto con todos los gremios, es que hoy día está la ley FinTech, está la ley de protección de datos que nos encanta en su diseño, no las multas que pusieron, que para que todos seamos conscientes, siempre lo repito, pero un emprendedor, una startup que comete 2 veces un problema con algún Excel, le pueden dar una multa hasta 300 millones de pesos. Eso es matar el emprendimiento. Van a tener más miedo de operar que de seguir avanzando. Pero ya está la ley. Está esa ley, está la ley de ciberseguridad, está la ley de deuda consolidada. Todas leyes que aplaudimos, pero todas llegan simultáneamente en un momento del país en que estamos creciendo en un escueto 2%, en un momento en que tenemos la misión de buscar el crecimiento, de generar ingresos, necesitamos poner un freno a la regulación y buscar armonización. Y eso es algo que tenemos en común absoluto, bancos, fintechs, cajas, cooperativas, etc. Sí, José Manuel, lo hemos escuchado también durante todos estos días de finanzas abiertas y de lo que puede significar. Tú también hacías mención a algunas experiencias no del todo fructíferas, pero también muchas voces nos han hablado de esos saltos exponenciales a partir también de incorporar eso en la regulación. ¿Cómo lo ves en el punto también que planteaba Juan Manuel? Yo quisiera hacer un énfasis en lo que José Gabriel ha planteado, realmente. Pareciera que el momento en Chile no se nos han dado mucho los escenarios positivos para poder apoyar que el sistema de finanzas abiertas opere en buena forma. No solamente tenemos ¿Qué ha faltado, a tu parecer? el conjunto de leyes que José Gabriel ha planteado, ha recordado, ¿no? Tenemos la ley de datos, la deuda consolidada, la ley FinTech, en los cuales los 3 leyes existen discordancias respecto a cómo se puede acceder al dato, a las condiciones para acceder a los datos. Esto está planteado a nivel de la autoridad, es necesario armonizar la redacción de 3 leyes que son contradictorias, no vale la pena entrar en detalle, pero son contradictorias entre sí. Pero adicionalmente, en los países que se atrevieron, Brasil y Reino Unido, por ejemplo, Australia, en efecto, tenían una ley de ciberseguridad y ley de protección de datos que ya llevaba 3 a 5 años. Estaba consolidado, por lo tanto, había una historia de cómo hacer. Aquí no estamos al mismo tiempo, ¿no? Pareciera que fuéramos como el Mundial del 62, que se dijo, mira, como no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Y todo al mismo tiempo, eso en los proyectos grandes es un riesgo mayor. Y necesitamos armonizar, por lo tanto, toda esta gama de leyes. Y en esa mirada estamos absolutamente en la misma línea que José Gabriel ha planteado. Y señalo 2 elementos más que son, lamentablemente, un contexto que no es el mejor. No solamente tenemos un país que está estancado, estamos en un pantano y por lo tanto con malas perspectivas, sino que, por ejemplo, si uno toma el total de crédito, lo conversábamos en el intermedio, antes de entrar, si uno toma el total de crédito en Chile, lo digo por el Producto Geográfico Bruto, 250.000 millones de dólares de crédito, 300.000 millones hoy día en producto, ese indicador en algún minuto fue 100%. Hoy día estamos más cerca del 80%, hemos caído 20% en ese indicador. Eso es una mala noticia, no solamente por los bancos, que ahí está el negocio, uno dice, es una muy mala noticia como país. Pero además, hemos tenido una ley de fraude que lo único que ha hecho es poner un torpedo para los medios de pago digitales. No solamente en las cuentas RUT, no solamente en las cuentas Vista, sino que también, por ejemplo, en las tarjetas de prepago.
Y esa ley no está bien terminada aún. Lo señalo porque si tuviésemos todo ese escenario resuelto, pienso que tendríamos más certidumbre en varios aspectos para poder trabajar, yo diría, un proyecto grande en forma más tranquila. Yo creo que, dado el contexto, y faltando un año, un mes, 2 meses, yo incluso propondría no atrasar la entrada. No quiero atrasar la entrada de junio del 2026, pero creo que hay 2 o 3 elementos que están hoy día definidos que tienen que ir al mismo momento y que creo que hay que ponerle pausa y poner lo que uno hace cuando sube una escalera, ¿no? Sube peldaño a peldaño. Y no nos vaya a pasar que por hacerlo rápido y todo al mismo tiempo, pasa lo que a mi hijo le pasaba cuando chico, que se iba de bruces, ¿no? En razón del tiempo nos quedan 4 minutos. Bueno, obviamente podemos tener unas palabras finales, pero sería interesante saber qué esperan del otro sector en esa transición, por ejemplo. Muchas cosas. Claro, aprovecho. La verdad es que a nivel de gremios tenemos una relación súper fluida. De hecho, con Luis Opaso, que es el gerente general de la BIF, hablamos, creo que día por medio. Que no es primo de Roberto Opaso, para que estemos... ¿Si es primo de verdad? Ah, ya, no es primo. Ya. Bueno, el punto es que... ¿Qué esperas tú? Sí, perdón, que me desconcentré. Muchas cosas. Lo primero es que nosotros queremos insistir, el cliente por delante. Hemos tenido esto como mantra, hemos logrado esto hasta ahora, pero no queremos perder el norte. El consumo de los sistemas de finanzas abiertos en un 70% se da por los bancos, no por las fintechs. Por lo tanto, es usted una ley que tiene un sistema de finanzas abiertos, que es la ley fintech, pero no debería llamarse ley fintech. Esta es una ley que tiene por delante romper la asimetría de mercado para lograr que las personas accedan a mejores precios, mejores servicios y todas las bondades que este sistema que nos va a brindar. Mayor competencia, accesibilidad. Justo. Habiendo dicho eso, lo primero, necesitamos que los bancos sigan en este camino, que es un camino difícil. Es un camino que le estamos diciendo, pongan plata a los emisores bancarios y no bancarios, pongan plata en desarrollar su infraestructura para que llegue otra entidad, que puede ser otro banco, a quitarle potencialmente un cliente. Es duro. Es duro que te digan, oye, tienes que gastar plata para que te quiten clientes. Es duro. Pero ese entendimiento tiene que quedar obsoleto y me atrevería a decir que los gremios lo vemos así y muchos bancos los ven así. No todos. Así como no todas las fintech entienden que es importante regularnos por obtener este estándar que nos da seguridad a todos. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en esta uniformidad con el empuje que se ha venido haciendo. Y por supuesto, tener paciencia porque hoy día tenemos una CMF que está haciendo lo mejor que puede y este es un llamado importante que lo hablamos con los candidatos presidenciales, lo hemos hablado con diputados, con senadores, en verdad hemos hecho un recorrido enorme. Hoy día la CMF tiene la mejor voluntad de trabajar en regular. El problema que tiene es que no tiene recursos. Y nos pasa lo mismo en muchas leyes. Y perdonen que me extienda, pero este es el mejor ejemplo. Hay una ley que creo que todos estamos de acuerdo que exista, que es la ley de pensión alimenticia, que es que si una persona tiene una deuda de pensión alimenticia y pide un crédito, la entidad que le está brindando ese crédito está obligada, si es sobre 50 UF, de ir a consultar al registro civil si tiene la deuda. ¿Qué pasa? Cuando hicimos la ley, se nos olvidó que había un organismo del Estado que tenía que brindar esa información. Y se nos olvidó que cuando se hizo la ley, en ese contexto ya había una cantidad N de consumos de crédito. Por lo tanto, era fácil proyectar lo que iba a pasar. Hoy día se cae a pedazos el registro civil, tecnológicamente no aguanta, y de hecho los jueves se cae, todos los jueves en la tarde. No es buen momento para pedir crédito, por si acaso, para que sepan. Se cae y ¿quiénes son los perjudicados? Las personas de pie que tienen una urgencia porque no les puedes dar el crédito, porque después multan al emisor. ¿Cuántos bancos han multado porque no han podido cumplir? Pero no pueden cumplir porque el Estado no les brinda algo que les obliga a cumplir. Y así suma y van avanzando. Y no se cumple la finalidad de la ley, además, ¿no? Y lo peor es que cuando tú quieres saber cómo lo podemos solucionar, es más recursos. Necesitamos que veamos las leyes de forma integral. Y peor aún, cuando vas tú con un registro civil o vas con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Ya, a pedir que tengamos los activos para que esto suceda, sí, es un proyecto del Estado. Conversémoslo en marzo de 2026. Mientras tanto, las personas de pie, veamos cómo logran llegar a final de mes, porque el crédito no es malo per se. Es una ayuda y permite el crecimiento de las personas y los países. Lo que tenemos que hacer es trabajarlo de forma adecuada. Eso. Sí. José Manuel, y en tu caso, ¿qué también esperas de las fintech en relación a seguir avanzando en esta sinergia? Primero una afirmación. La banca en Chile, pública y privada, y tengo experiencia en los dos ámbitos, no tiene nada que defender para que, impidiendo que exista una mayor competencia. No defendemos, como en algunas afirmaciones a veces escucho, no de José Gabriel, pero he escuchado en el pasado que aquí hay una defensa de algunos derechos históricos. Lo único que nos une como banca es que existe una competencia clara, transparente y bien regulada, de manera de preservar primero la confianza en el sistema. Los bancos no vivimos de los créditos, los bancos vivimos de los depósitos que nos dejan las personas. Es la captación lo que posibilita la banca exista. Y por lo tanto, como primer elemento a resguardar, tiene que ver con la confianza y la fe pública. Segundo, que para poder lograr eso, y en este mundo moderno, hay que tener un esquema de claridad en la data que es de la persona, no es del banco, no de la fintech. Y una claridad que los malos están a través del Internet. Y la ciberseguridad es clave, por lo tanto, de manera de no tener un drama posterior que tengamos pérdida de información. Hoy día, el 70% de las fintech operan con bancos, son proveedores de bancos, son clientes de bancos o tienen asociaciones de negocios con bancos. No hay una situación de confrontación. Y vuelvo al punto, ¿qué nos une principalmente en esta coyuntura? Lograr que el proyecto Sistema de Finanzas Abiertas, que va a costar al país entre 300 y 400 millones de dólares, que va a ser el proyecto más caro en la comparación, por ejemplo, con Brasil. ¿Por qué? Porque somos pocos, somos 20 millones. Y los costos de efectuar, de hacer el proyecto, hay 70% fijo. Y entonces, vamos a hacer el proyecto, es una ley, tenemos que cumplir la ley. Pero hagamos que la ley funcione, por favor. Y para eso, repito, hasta no me voy a cansar, necesitamos una mejor gobernanza. Yo tengo críticas profundas, escritas, enviadas y planteadas directamente al regulador respecto a qué debemos intentar mejorar. No detener. El junio del 2026 tenemos que tener transaccionalidad, pero hay varias situaciones que hay que cuidar, riesgos que deben ser acotados. ¿Qué le pido a José Gabriel como institución? Bueno, tenemos creo, una mirada común respecto a los temas que he planteado, con las cooperativas, con las compañías de seguros, por nombrar, tenemos también una mirada totalmente coincidente. Les quiero compartir una copucha, yo sé que de aquí no sale. Nunca en la historia se había dado que un gremio, como la banca, le hubiera pedido al regulador una reunión junto con otros gremios. Siempre las reuniones eran el regulador y un regulado, los bancos. Y en esta ocasión hemos tenido reuniones conjuntas de varios gremios donde le hemos planteado por escrito los problemas. No para impedir, no para trancar, sino para buscar soluciones. Ahí es donde tenemos un espacio de trabajo. Yo creo que los 3 próximos meses son claves. Si llegamos a septiembre con estas indefiniciones, algunas que yo esbocé, yo veo, soy pesimista al éxito del programa en junio del 2026.
¿Alguna palabra final para concluir un poco este... No, ya me alargué mucho. Gracias. No, Ya. agradecerles a todos por habernos escuchado tanto y apasionadamente de los desafíos que vemos por delante. Sin duda, vamos a trabajar en conjunto de nuevo, insistentemente, para poner a las personas por delante. Solo eso. Perfecto, José Manuel, José Gabriel. Ha sido muy interesante poder escuchar, también analizar la proyección que se hace, las diferencias que existen y cómo seguir trabajando, ¿no?, en pos de esa mayor competencia y mayor acceso también a la banca. Muchas gracias a los dos. Un fuerte aplauso también.